algunos datos preocupantes nos han mostrado las más recientes investigaciones, en donde los creyentes de todo el mundo se están alejando de la iglesia de manera preocupante y han dejado de congregar. El incremento exponencial se dio en el 2020, pero que luego de normalizarse el mundo, los creyentes ya no han retornado a la iglesia en más de un 30%. Y de estos, un alto porcentaje ya no asiste a la iglesia, y esto se debe a diversos factores preocupantes. Y el pastor MacArthur dijo sobre esto: No entiendo a la gente que no ama la iglesia. No entiendo a las personas que no tienen una historia de amor con la iglesia y no pueden esperar para reunirse con su gente. Hubo un tiempo en que venir a Jesucristo significaba venir a su iglesia. Hubo un tiempo en que la salvación significaba unión con el cuerpo visible y reunido de Cristo. Convertirse en cristiano significaba un compañerismo, pero eso realmente ha cambiado, porque el énfasis contemporáneo del evangelicalismo, es decir, tener una relación personal con Cristo, que se ha convertido en el tema omnipresente del evangelismo contemporáneo. Y hay un énfasis muy bajo en la participación de la iglesia, en ser parte de la familia de Dios, la familia reunida visible de los santos redimidos. Esta es una realidad que se está viviendo en todo el mundo, incluso en Latinoamérica. Existe un bajo compromiso con la iglesia, que está inundando de manera preocupante en los creyentes. Y esto es muy claro y evidente en todas partes. Hoy muchos creyentes no consideran que la iglesia sea importante. Para otros, no tienen ninguna lealtad ni ningún compromiso hacia la iglesia, donde nos juntamos todos los santos redimidos. Y muchos de ellos sienten poco o ningún apego u obligación a asistir regularmente a la iglesia. La participación no es una prioridad para ellos. Simplemente vienen y van cuando quieren. Y olvidan que la iglesia ha sido establecida por Dios, para que en ella se pueda estudiar, se pueda orar, se pueda recibir capacitación, o aprender o mostrar los frutos del Espíritu con nuestros hermanos. Pero eso ya no les importa a muchos, y no entienden que su participación y conexión de vida con la iglesia es de vital importancia. El pastor siguió diciendo sobre esto: Gran parte de su cristianismo existe fuera de la iglesia. Hay muchas cosas fuera de la iglesia que están bajo la bandera cristiana, que pueden ocupar su vida, sin siquiera involucrarse mucho en la iglesia. Y eso es trágico. Hay muchos más que se llaman a sí mismos cristianos, y bien pueden ser cristianos, pero tienen poco o ningún interés en asistir a la mesa del Señor. Eso no es una prioridad para ellos. Los evangélicos se están alejando sistemáticamente de la iglesia. Es una especie de cosa omnipresente, ocupado, ganando gente para Cristo, pero no para la iglesia. Y esto es totalmente ajeno a las Escrituras, porque venir a Cristo es venir a la iglesia. Cualquier idea de experimentar la salvación sin pertenecer a una iglesia local es totalmente ajena al Nuevo Testamento. Si vemos las epístolas del Nuevo Testamento, fueron escritas para las iglesias. Y si algunas fueron escritas a personas, como es el caso de Filemón, o Timoteo, o Tito, ellos estaban en roles clave de liderazgo en las iglesias. Y las epístolas generales parecen haber estado dirigidas a asambleas de santos, aunque no están identificadas en ningún lugar determinado. A veces, como en el caso de Santiago, los creyentes se dispersaban y se reunían en varios lugares. Por eso solo necesitamos comenzar a leer las epístolas del Nuevo Testamento, para saber que el Señor asumió que los creyentes estarían en asambleas reunidas, no andando sueltos. Esa es la realidad que el Señor instituyó, formando el cuerpo de Cristo. Y no hay manera en dejar de ser parte del cuerpo de Cristo y mostrar el verdadero amor unos a otros si decidimos no participar de la iglesia. Y las Escrituras lo afirman muchas veces de forma contundente. Por ejemplo, si vemos 1 Corintios, el apóstol Pablo inicia diciendo: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sósteres, a la iglesia de Dios que está en Corinto. En 2 Corintios, el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo inicia diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Y si aún no te parece claro, mira cómo inicia Gálatas: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Si vemos en 1 de Tesalonicenses, el apóstol Pablo se dirigió de la siguiente manera:
Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. En 2 de Tesalonicenses también inicia diciendo lo mismo, dirigiéndose a una iglesia, a una congregación de santos, no a nadie que está divagando sin lugar. Todo esto nos muestra que los creyentes estaban reunidos en una asamblea local, donde se difundía la palabra de Dios. Por eso pertenecer a la iglesia y ser parte del cuerpo visible está en el corazón mismo del cristianismo. Es la unidad expresada del cuerpo hecha visible. Por eso es vital ser parte de una iglesia visible. Porque la iglesia se reúne para participar en la adoración, para participar en el bautismo, en la comunión, para participar en el ministerio, para participar en el compañerismo, en la edificación, en la exhortación, en el compartir, en mostrar el amor a nuestro prójimo en unidad, en demostrar y ser de bendición con los dones del Espíritu, en mostrar los frutos del Espíritu para con nuestros hermanos. Como vemos, la iglesia expresa la realidad espiritual y su identidad corporativa. El Señor nunca estableció ninguna institución excepto la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, y bajo su liderazgo están los pastores y ancianos piadosos que dirigen a quienes sirven. Esa es la definición de la iglesia, y no hay nada más allá o fuera de eso. Ahora, algunos podrían decir que solo existen iglesias apóstatas a su alrededor, y por eso no asisten. Si bien, podría ser una buena excusa para no participar en la iglesia, porque iglesias heréticas y apóstatas no son iglesias, sino un caldo de cultivo para el error antibíblico. Pero eso no justifica el dejar de congregar, sino más bien, creo que hace falta el compromiso y el esfuerzo por encontrar una iglesia bíblica, porque si andamos en el Señor guía nuestros pasos y hará que encontremos su iglesia, hará que no nos encontremos solos y hará que encontremos su iglesia lo más cerca que podrías imaginar. Y aún así, el Señor dará la guía y los recursos para que puedas encontrar una verdadera iglesia y puedas ser parte de ella, a pesar de la distancia o cualquier obstáculo que podría conllevar. Porque el Señor es fiel para guiarnos y sostenernos hasta el día que venga por nosotros. Por eso entendamos esta verdad. Y oremos para la guía del Señor de cada uno de nosotros. Oremos por aquellos que han dejado de asistir a la iglesia y compartamos esta verdad a cuantos podamos, para que muchos puedan ser alcanzados por esta maravillosa verdad que está solo en su palabra. Gracias por ser parte del ministerio de la verdad de su palabra.